creo que vale la pena que nos permita entrar en contacto con el doctor Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y le entiende muy bien a todo este asunto. Javier, te agradezco mucho haber aceptado la invitación para estar aquí en Grupo Fórmula esta tarde. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Al contrario, José, un gustazo estar aquí platicando contigo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se obtiene las 2/3 partes, es decir, la mayoría, para poder cambiar la Constitución sin necesidad de que intervengan los votos de la oposición en el Senado? ¿Cuántos senadores constituyen la mayoría calificada o constitucional, como se le llama? Mira, yo te diría, en este asunto, José, la verdad es que la Constitución es muy clara, porque dice que para hacer cualquier reforma constitucional lo que se necesita es la aprobación de 2/3 partes por parte de las dos cámaras, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado. Obviamente pueden ser 2/3 partes o más, ¿no? Si esta fuera una reforma, hemos tenido reformas constitucionales que se aprueban con el 100% de los votos y nadie sensatamente diría, no, nada más tienen que ser 2/3 partes, es decir, 66.66666% exactamente, ¿no? Es 2/3 partes o más. Si uno hace una muy sencilla regla de 3, un porcentaje, José, queda clarísimo que si el día de la votación hay 128 senadurías presentes, entonces se necesitan 86 personas. ¿Por qué? Porque si le sacamos las 2/3 partes a 128, nos va a dar un 83.33333. Y como hasta el momento no es posible ni jurídica ni físicamente dividir a los senadores en mitades o en tercios y demás, con 85 de 128 no se alcanzan las 2/3 partes, no se alcanza el 66.6%. A ver, aquí entonces, te pregunto de esta manera, Javier, te pregunto, a Adán Augusto López, él es el líder de la bancada mayoritaria oficialista en el Senado, había dicho que con 85 que votaran a favor tendrían ya la mayoría, es decir, el bloque oficialista tendría la mayoría constitucional para poder aprobar la reforma al poder Judicial. Sin embargo, tú lo estás diciendo con toda claridad, es cuestión de matemáticas, de aritmética. 85.33333, pues no se puede redondear a 85, no se puede bajar a 85, sino que tiene que ser a 86. Explícanos, por favor, por qué no lo hacen como en las calificaciones cuando íbamos a la escuela y sacabas 8.3, te dejaban el 8, pero si sacabas 8.6 te daban el 9. Yo te diría, Pepe, porque en las boletas de la primaria, del kinder y demás, pues se necesitaba, es decir, tú te recordarás, cualquier persona que pueda abrir ahí sus boletas de la SEP, pues tienen que ser calificaciones redondas, ¿no? A un alumno se le tenía que poner 10, 9, 8, 7, no se le podía poner ni 7.5, ni 7.4, ni 7.6. Entonces, en el caso, yo te diría de las boletas, pues sí hay una convención de qué hacemos, ¿no? Para poder redondear un número. ¿Por qué? Porque la boleta no nos permite poner decimales, nada más nos permite poner esto no es una enteros. Esto no es una boleta de calificación de clases, ni los senadores son alumnos, pero quieren hacer trampa en el bloque oficialista. Había insistido Gerardo Fernández Noroña en que con 85 ya estaba la mayoría, siempre y cuando se presenten los 128 senadores. Ahora, ¿qué pasa si no asisten los 128? Por la razón que tú me digas, y son menos, tiene que volverse a calcular esa famosa regla de 3. Totalmente, ¿no? Digamos, eso es así. O sea, si empieza a bajar el número de senadores presentes, empieza a modificarse el número de senadurías. Todo este escenario, Pepe, lo estamos platicando sobre la base de que haya 128 personas que estén presentes. Okay, o sea que va a ser clave, Javier, va a ser clave el pase de lista. En el momento en que inicie el debate y se vaya a dar la votación, el pase de lista de sobre tantos presentes, tantos votos, ¿se alcanza o no se alcanza la mayoría calificada? Y claro, y ahí hasta uno puede hacer la diferencia, ¿eh? Porque si no se llegaran a... Te pongo un ejemplo. Si no se presenta una senadora o un senador del partido político que sea y en consecuencia nos quedamos con un quórum de 127,
ahí sí con 85 les alcanza, ¿eh? O sea, basta con que un senador o una senadora de la oposición no se presente a esa sesión, Pepe, para que entonces ahí sí con 85, con todas las de la ley, todas las de la Constitución y la aritmética de su lado, legítimamente digan, tenemos las 2/3 partes. Ese es un escenario que se podría dar. Por eso va a ser importantísimo Claro. el tema de la presencia de todos los legisladores y en particular de la oposición. Estás dando un punto que me parece que es clave. Estamos llegando al callejón de los golpes. Estamos a un voto de que cambie el sistema político mexicano en términos del poder judicial. Un solo voto. Morena tuvo en las elecciones presidenciales 36 millones de votos redondeando. Aquí necesitan un solo voto de un senador o senadora para constituirse en la mayoría calificada que permita transformar la Constitución en ese sentido. Es la reforma completa al sistema judicial nacional. Imagínate nada más lo difícil que está resultando esto, por esto hay tanta atención alrededor. No, totalmente, pero yo te diría, en la democracia es así, Pepe, tú te recordarás en 2006 esa discusión, ¿no? Se decía con toda la razón que en la democracia y en las elecciones se gana o se pierde por un voto. Bueno, en las reformas constitucionales es exactamente lo mismo. Con 85 no tienen la calificada, con 86 sí la tienen, sí hay 128 presentes. Y lo que sí hay que decir, Pepe, es que sí nos estamos jugando el futuro, no solo del Poder Judicial, sino de la democracia mexicana. Para que una democracia constitucional se pueda considerar como tal, para que pueda ser digna de ese nombre, por supuesto, Pepe, que las mayorías tienen que poder decidir cosas importantes y valiosas. No hay democracia sin voto, no hay democracia sin decisiones de la mayoría, pero esas mayorías tienen y deben de tener límites. Uno de esos límites es precisamente la separación de poderes y dentro de esa separación de poderes, las democracias necesitan árbitros imparciales que resuelvan los conflictos políticos, económicos, sociales y de todo tipo de manera rigurosa e imparcial. Y lo que busca esta reforma es simple y sencillamente, primero, purgar al Poder Judicial, que es el gran árbitro de la democracia, y después que capturarlo a través de un método que permitiría que Morena y sus aliados se queden con el control de un poder que de nueva cuenta no es un poder representativo, no es un poder que tenga que estar decidiendo a favor o en contra de ciertos partidos políticos o de ciertas personalidades, tanto en el fútbol como en la democracia. Pepe, el buen árbitro es el que aplica con imparcialidad las reglas del juego. Y eso es lo que nos estamos jugando. La posibilidad de mantener árbitros relativamente imparciales. El Poder Judicial no es perfecto. Vaya que se necesitarían muchas reformas. Pero ciertamente esta reforma que está poniendo sobre la mesa el presidente López Obrador y que en su versión, pues ligeramente rebajada porque le cambiaron algunas cosas, pero sigue siendo en el fondo lo mismo. Esta reforma está a punto de ser aprobada y si se aprueba en esos términos, Pepe, yo te diría, creo que sí podremos cuestionarnos si México sigue siendo una democracia constitucional o si vamos a entrar a un proceso paulatino, pero cada vez más acelerado, pues de deriva autoritaria, de retroceso democrático, ¿no? De ese tamaño es lo que Sí, estamos a punto, completamente de acuerdo, Javier Martín Reyes, estamos de acuerdo. Estamos, digamos, en este momento en el abismo, en el borde del abismo, en donde la mayoría va a convertir a este país en una tiranía. Te agradezco muchísimo el haber podido estar en contacto y vamos a recurrir a ti, si nos permites, más adelante para ir explicándole a la audiencia todo esto que ciertamente es complicado. Por supuesto que sí, Pepe, un gustazo, te mando un abrazo fuerte y aquí seguimos. Un abrazo muy fuerte para ti, gracias, doctor Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos con este asunto, por supuesto, pero primero una pausa.